Todas aquellas personas que echan una mirada por la historia de nuestra humanidad se encontrarán con la presencia de enigmáticos personajes que de una u otra manera han influenciado en la mentalidad de muchas culturas. Así pues, cada época y cada región han tenido su dios, y como han habido muchas culturas y ha pasado mucho tiempo desde que este inquieto y desamparado animal que se llama hombre apareció sobre la faz de la tierra, nos encontramos pues con cientos de dioses haciéndose la guerra los unos a los otros, diciendo cosas contradictorias, imponiendo mandamientos distintos y explicándonos nuestro origen y nuestro destino de maneras muy diferentes. Este proceder ha hecho que la humanidad se encuentre siempre sumida en un caos. Miles de mandamientos, miles de preceptos, miles de pecados, miles de ritos, miles de plegarias, miles de promesas y miles de amenazas provenientes de miles de dioses. Pero, ¿quiénes son esos dioses? Para la mayor parte de los hombres es el dios de su niñez. Es el dios que le enseñaron sus padres producto de una herencia cultural. Así pues, para ellos es el Dios verdadero. Pocas son las personas que conscientemente logran zafarse de estas ataduras. Es que la mente humana es demasiado débil para atreverse a incursionar sola por el mundo de lo trascendente, y por eso prefiere quedarse quieta allí donde la colocaron en la infancia. Preferirá pues creer antes que razonar. Preferirá esperar a que le digan lo que tiene que hacer antes que avanzar sola. Preferirá la seguridad del rebaño a la incertidumbre de adentrarse por su propio esfuerzo en la comprensión de su entorno cósmico. Por eso, a todos los líderes religiosos les es tan cara la palabra rebaño, y así los que dirigen las conciencias gustan tanto llamar a sus fieles por el nombre de ovejas. El hombre, en cuestiones de política, deportes, de economía, etcétera, etcétera, tiene miles de opciones y las defiende tenazmente. Pero en cuestiones de religión o metafísica, prefiere que otros sean los que le digan lo que hay que pensar. Así pues, busca un maestro, un swami, un gurú, un confesor, un rabí o el contacto con sus congéneres del cosmos. Lo importante, pues, es creer en algo para que nuestro psiquismo se tranquilice y para no incurrir en las maldiciones, en los castigos o en los infiernos en los que tan generosos son todos los profetas y todas las religiones. Hoy precisamente observaremos muy sucintamente lo que ha sido parte de la búsqueda de ese contacto, el mismo que habría permitido a muchas personas acercarse a una interpretación de esta relación con seres extraterrestres. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan OVNIlatría, segunda parte. Bienvenidos. La palabra manipulación no necesariamente implica maldad. Esta tal vez pueda tener un objetivo que trascienda la interpretación de los críticos, ya que el objetivo que se persiga podría satisfacer la opción espiritual que cada persona tiene. Respetuosos como somos de la verdad de cada persona y sin pretender hacer una exégesis de la nuestra, hoy les queremos presentar muy sucintamente el pensamiento de varias personas y organizaciones que estarían incurriendo en lo que en términos de la ufología se denomina ovnilatría. Una mezcla de cristianismo, culturas orientales y metafísica es lo que encontramos en la Iglesia Tao Cristiana Universal. Su sede principal se encuentra en la selva del departamento de Santander, en Colombia, donde su patriarca Keliun Zeus Indeseus dirige el monasterio Sacro Aquarios con la ayuda de su hijo Samael Joab Bator Beor. Según sus creencias, cada final de era se hace presente un mensajero y un redentor. Así tenemos que a principio de la era de Piscis vino un mensajero que fue Juan el Bautista, anunciando la llegada del Redentor Jesús. De igual manera, en los tiempos en que hemos dado inicio a la era de Acuario, viene el mensajero Samael Joab para anunciar la llegada de su Redentor, Keliun Zeus.
El principal mensaje que nos traen los profetas de la nueva era es el evangelio eterno de los siglos, la doctrina Tao. El Tao, según ellos, es el origen de todo y se puede resumir en el éter, el color y el sonido, principios generatrices de la creación. La doctrina Tao ya se conocía en la antigüedad, legados que dejaron los filósofos como Lao Tse y Confucio, pero como explican los taoístas, estas enseñanzas se fueron perdiendo con el tiempo. En el Ecuador, la iglesia Tao cristiana tiene a su delegado patriarcal, es el doctor Ruperto Valencia, quien nos explica cuál es su función. La función específica del delegado patriarcal es representar al patriarca, que en este caso es el maestro Keliun Zeus, quien le representa en la República del Ecuador en todos los asuntos legales, en todos los asuntos jurídicos que tenga que ver con la Iglesia Tao Cristiana Universal. La jerarquía de la iglesia Tao cristiana es muy rígida y el único con la facultad de pronunciarse y exigir el cumplimiento de ritos diarios es el maestro Keliun Zeus. Es así que por invitación del mismo pasamos un día con los miembros de la iglesia Tao cristiana del Ecuador. Un taoísta comienza su día con el recibicierto al sol, el cual puede durar hasta 3 horas. Que los alumbres, que los ilumines. Tú no me sostienes ya, aquí y a dónde iré. 1, 2, 3. Fieles a sus creencias orientales, los taoístas practican todo tipo de artes marciales, ya que su doctrina las exige como una forma de regeneración genética. Un detalle que nos admiró sobremanera es la forma de expresarse que tienen los taoístas, por lo que conversamos con el monje Ílico, quien nos explica que el castellano ha sufrido una degeneración paulatina a través de los tiempos, y es por eso que la iglesia hoy habla el castesacro, es decir, un lenguaje propio para una doctrina muy singular. Es muy común en las épocas del mes de agosto, la gente habla de que estamos en la época de ver ano. Si nos vamos a la composición de esta palabra, vemos que la misma está del verbo ver, que se refiere a la vista, y de la terminación ano. Pero los taoístas decimos ver sol. ¿Por qué? Porque para nadie es desconocido que en los meses de julio, agosto, la luminosidad del sol prácticamente son de 12 a 13 horas y la temperatura, el nivel calórico es superior a otras épocas del año. Entonces lo más lógico es que estamos viendo el sol, o sea, la época es de ver sol. Pero ¿por qué utilizar un verbo diferente? La doctrina Tao también tiene una explicación muy sui generis de la venida de Jesús al mundo. Es así como ellos afirman que el 24 de diciembre, el día en el que la mayoría de cristianos celebran el nacimiento de Cristo, pues en ese día habría nacido Zeus, un ser maligno que cambió el curso de la historia. La humanidad está confundida que el 24 de diciembre a medianoche fue el nacimiento de un personaje que considera la humanidad que es Jesús el Cristo. El personaje que nació el 24 de diciembre a medianoche fue
un personaje llamado Zeus. Es muy lógico que haya venido a medianoche, porque él ha entenebrecido las conciencias de los seres humanos. Porque no hay ninguna lógica que la luz pueda venir en la mitad de la noche, en las más profundas tinieblas. La luz, como vino a esta esfera, el gran Kabir Jesús del Cristo, vino al alba. La fecha del nacimiento, del nacicierto, de la gran luz que vino a dar una doctrina de liberación a la humanidad de Jesús del Cristo, es el 18 de abril. El 18 de abril del próximo año estaremos 2006 años de la llegada de esa gran luz a esta esfera. Los contactos entre seres extraterrestres y los miembros de la iglesia Tao son muy comunes, como nos comenta la maestra Aushta Rinca. Alguna vez llegaron tan cerca mío, se acercaron, entonces yo empecé a golpear una de ellas así, despacito. Era algo bien caliente, no hirviendo, era bien caliente. O sea, antes de que mis manos toparan esos objetos, yo sentía el calor de esas naves. Entonces traté de golpear y empecé a llamar ángeles, ángeles, porque no pensaba que eso eran. O sea, alguna vez se abrió eso, pero no puertas, sino todo, así como una flor. Quise ver a un ángel, no vi a nadie. Tuvo que transcurrir algún tiempo para yo ver a un ser muy pequeñito. Era exactamente el rostro del maestro Samael. La iglesia Tao termina su día celebrando el Sabbat, lo que consiste en una comida a base de frutas y pastelillos acompañados por una serie de cánticos que alaban a su patriarca, el maestro Keliun Zeus. Estamos presentando OVNILATRIA, segunda parte. Para hoy se cuentan sobre 230 organizaciones creadas alrededor de todo nuestro planeta en función de un contacto con seres extraterrestres. A continuación conoceremos el origen de uno de los grupos que mayor connotación ha tenido en estas últimas 2 décadas. Su nombre, Misión Rama. Estas imágenes fueron captadas hace varios años cuando los hermanos Paz, Sixto y Charlie, luego de tener su experiencia de contacto con seres extraterrestres, realizaban reuniones grupales en el Valle Sagrado del Urubamba, la tierra de los incas en Perú. Aquí pues se realizaban los encuentros de todos los miembros de la misión Rama, nombre dado por los guías extraterrestres a Paz, quien creó esta organización integrada por personas que afirman tener contactos con los seres extraterrestres, los cuales para hoy se encuentran diseminados en más de 35 países por todo el mundo. Estas personas aseguran tener una constante comunicación con quienes son sus guías, los seres extraterrestres, pero más específicamente con uno, quien se identifica con el nombre de Oxal. Lo ideal es estar completamente relajado, estar con tu mente tratando de centrarte en ese instante, en estar 100% concentrado en la situación y evitar preconceptos, evitar otro tipo de ideas que te distraigan de la situación propiamente tal. En cuanto a la alimentación, te dice que lo ideal es no haber comido un par de horas antes de que uno va a pedir una comunicación y no haber ingerido alimentos que sean, digamos, pesados para el organismo. Entonces, de cierto modo hay que tener limpio el cuerpo para que esa comunicación, digamos, fluya fácilmente por el cuerpo de uno. Estas personas afirman recibir mensajes desde el espacio exterior. Uno hace de principal receptor y por lo mismo lo llaman antena. Los más experimentados logran la captación telepáticamente y otros practican la psicografía o escritura automática. Es un impulso eléctrico que comienza a hacer justamente que el brazo comience a escribir en forma independientemente a uno, muchas veces. Paralelamente a eso, cuando aparece el nombre
del guía propiamente tal, a veces viene psicográfica y se podría decir telepáticamente a su vez, ¿ya? Viene el nombre y el impulso del raso. Por la vía telepática son una serie de conceptos que llegan completamente hilados a la manera como podríamos decir de un teletipo. No todos los guías tienen la misma personalidad, ¿ya? Por ejemplo, hay un guía determinado, Oxiram, Oxalc, ¿ya? Tienen personalidades determinadas y tú puedes hacer un análisis comparativo en comunicaciones recibidas en Argentina, en Chile, en Brasil o en Perú sencillamente, en personas con una psicología totalmente distinta. Pero sin embargo, el ser que comunica es prácticamente, tú puedes deducir que es el mismo. Herramienta indispensable del quehacer de estas personas es el equipo de radiotransmisión que poseen, ya que a través de este medio se comunican con los miembros de la familia Paz Wells, quienes son la plataforma terrenal de esta misión. Santiago de Chile llama por QTC. Uno de sus líderes, Charlie Paz, junto a su esposa brasileña, recorren el mundo dando conferencias y compartiendo el mensaje de los seres extraterrestres con los que contactan, y los que a decir de Paz son buenos, son sus guías y saben casi todo, ya que sencillamente ellos ya habrían pasado por lo que nosotros recién estamos pasando. 31 de diciembre de 88, un grupo de personas en el Brasil tuvo contactos programados físicos con los extraterrestres, en los cuales inclusive narraron de la posible muerte de Khomeini. Estos contactos, como fueron concretos, ocurrieron y hablaron sobre el detallamiento de lo que debería ocurrir aquel año, inclusive de muchos atentados terroristas que deberían ocurrir en el mundo, así como la muerte posterior de Khomeini, de su estado de gravedad y posteriormente su muerte, así como de una serie de alteraciones en el campo político mundial. Ellas acabaron concretizándose, porque ya partieron de una experiencia concreta. O sea, ellas realmente vinieron a ocurrir, tal y cual habían sido mencionados por ellos, dentro de los periodos aproximadamente en que deberían haber sido cumplidos. Ollantaytambo, en Perú, es la principal fortaleza inca erigida para la protección del santuario de Machu Picchu. Su acceso al Valle Sagrado a 88 kilómetros del Cusco es el escenario de veneración para las civilizaciones ancestrales. Aquí se congregan cerca de 500 personas de Misión Rama. El clima, la historia, la gente dan formas a una singular atmósfera que llama a la meditación. ¿Qué extrañas energías emanan de esta fuente escondida en la cordillera? ¿Qué magnetismo especial tienen estas piedras que inducen a millares a la idolatría? ¿Fueron acaso los incas seres contactados con los guías del espacio? Traemos aquí a la gente no solamente para que disfrute de lo bello del lugar y de zonas donde realmente esta gente, nuestros antepasados, tuvieron contacto no solamente pues con los dioses, con una vivencia muy espiritual, sino también con seres que venían en aquel entonces de otras partes y que ellos no se hacían muchos problemas si eran dioses o no los eran. Para ellos el hecho de venir desde lejos y traer un mensaje de paz y de amor, porque jamás nos han invadido, jamás han venido con intenciones nocivas, negativas, pues les llevaba a ellos a tener una vivencia que sea mucho más rica, eran mucho más permeables a un conocimiento que venía a lo alto. Sixto Paz, el hermano de Charlie, con quien vivió su experiencia de contacto en el año de 1974, hoy está dedicado exclusivamente a la misión que le encomendaron sus hermanos y guías, los extraterrestres. Ha visitado para hoy más de 35 países en donde ha compartido este mensaje, lo que le ha expuesto a diferentes clases de interpretación, especialmente por aquellas personas que critican acérrimamente su labor, como este periodista a quien le preguntó: ¿eres tú el nuevo Cristo? No, hoy por favor, Dios santo, yo creo en Jesús el Cristo, yo creo realmente en la promesa que Jesús hizo, creo en Cristo. Yo no, espero que la gente no crea en mí, porque soy un ser humano como cualquier otro. Yo creo que, pienso que no se puede ni creer siquiera en los extraterrestres, porque los extraterrestres son seres humanos como nosotros. Lo único que hay que creer es en Dios, y Dios es uno solo. Yo no soy una persona especial, he vivido una experiencia especial, quizás como mucha gente en el mundo. Me siento comprometido por ella, considero de que no es gratuita, que me obliga a mí a tratar de compartir con la gente un mensaje. Y ya te lo he dicho, el mensaje es de esperanza. Según los extraterrestres el mundo no se acaba. Ellos no vienen acá para ser como los ángeles de la Biblia, del Apocalipsis, que vienen a rescatar y evacuar a los que se van a salvar, porque el mundo se va a acabar. No es así. Los extraterrestres lo que nos dicen es que nosotros podemos corregir el orden de cosas, podemos cambiar el futuro y estamos comprometidos a hacerlo. Ahora, esto no puede ser una religión. No puede ser una religión porque no podemos creer en un mensaje ni podemos creer en los extraterrestres. Creamos realmente en que existe un programa, un plan cósmico, un orden, y en el que nosotros simplemente hasta ahora estamos desentonando, no armonizamos. En la medida en que profundicemos y que el hombre cambie
Yo creo que vamos a cambiar las cosas. Como todos los casos de contacto con seres extraterrestres, los argumentos se debaten entre la realidad y la fantasía. Sin embargo, el mayor punto a favor con el que cuenta Sixto Paz al momento es el que en 5 oportunidades ha dado pruebas físicas de estos avistamientos a la prensa internacional. Veamos el desarrollo de una de estas experiencias. La aventura se inicia el sábado por la mañana en Lima. Somos más de 120 personas, con alrededor de 40 periodistas de diversos países. 2 ómnibus nos conducen al sur de la capital, en pos de una experiencia increíble. Al cabo de poco más de una hora, comenzamos a internarnos en la quebrada de Santo Domingo de los Olleros. Finalmente, llegamos al escenario del encuentro. Se trata de una explanada desértica en medio de la quebrada, un paraje remoto y solitario, donde ahora se centran las crecientes expectativas de los hombres de prensa. Yo pienso que esta noche vamos a tener un gran acontecimiento aquí y lo vamos a disfrutar muchísimo. Creo que sí, creo que va a haber un fenómeno, creo que le van a responder los guías al Sixto y que todos nosotros nos vamos a beneficiar. Dos horas después, los miembros del grupo Rama inician sus prácticas. Son vocalizaciones de palabras clave, ejercicios de relajación, con miras al contacto con seres extraterrestres. En el transcurso de la tarde continúan los ejercicios y prácticas. Sin embargo, la atención está centrada en el advenimiento de la noche. Según el mensaje recibido, esta noche, muy tarde, estos supuestos seres extraterrestres nos ofrecerían el avistamiento de una de sus naves espaciales. Sin embargo, pasan las horas, continúan las prácticas y el esperado avistamiento no se produce. El amanecer del nuevo día nos encuentra cansados y frustrados. La mayoría de los periodistas se va, nosotros nos quedamos, y esta vez la espera sí rinde frutos. Nosotros vimos y un fotógrafo profesional captó esta luz que se desplazaba por sobre los cerros y que al día siguiente estaba en primera plana de un diario local. Lo noté bien cuando ya termina de llegar al extremo del cerro y se eleva. Este periodista argentino lo vio también. Avanza, desaparece y luego va descendiendo y después desaparece. Nuestro camarógrafo registró también luces de diversos colores y movimientos erráticos. Para Sixto Paz, una demostración de que el contacto existe. De que ese contacto está vigente y que el mensaje es real, un mensaje alternativo y de esperanza para este mundo. José Grey, Noticias 23, esta noche. Venga, por favor, venga. Hazme caso y vamos allá, ¿ya? Hacia allá, ve usted. Lalita, por favor. Vamos a centrarnos en un lugar, ¿se dan cuenta? Ya, tú no vas a hacer a nadie. Estamos presentando Ovnilatría, segunda parte. Otra de las versiones de contacto extraterrestre es la que profesa el grupo denominado Alfa y Omega. Su líder, Francisco Guerrero Alvarado, considerado por sus seguidores como el Divino Maestro, afirma ser la reencarnación en este planeta del profeta Samuel. Sus conocimientos van desde la razón de la existencia del ser humano en este planeta hasta la construcción de naves extraterrestres. Veamos un extracto de sus afirmaciones. Divinamente soy humano, como todo humano común y corriente. Pero dentro de mi propio ser hay algo que habita. Se le podría llamar la chispa viviente. Se le podría llamar la chispa de amor. Se le podría llamar la chispa incandescente de la sabiduría. Cada uno de vosotros posee esa chispa viviente. Cada uno de vosotros posee ese candor que mi Santo Señor os otorga como un fuego viviente dentro de su corazón. Desafortunadamente, son los hijos que dentro de su propia imperfección, dentro del grado imperfecto de su propia evolución, es que hacen que esta sublime chispa ya no tenga la suficiente
base para poder agrandarse y manifestarse ante su Santo Padre. Yo ante ustedes soy un humano, pero mi Padre me concedió algo más. Lo que vosotros veis aquí es un sublime conocimiento que está basado en telepatía viviente universal, la telepatía que existe de mente a mente entre Padre e Hijo. En el pasado se le conoció como inspiración divina y hoy como telepatía viviente universal pensante, con concurrencia de infinitos querubines. Entonces, y yo agradezco profundamente a mi Santo Señor, mi Padre Terrenal, por brindarme toda esa facilidad, que le llamo yo así, pero toda facilidad en el reino de los cielos cuesta sudor de frente. El sudor de frente es la facultad divina que todo hijo debe tener, sea de lo que sea, porque mi Santo Padre jamás regala ni una molécula, porque las moléculas también sudaron la frente para llegar a ser lo que son, y vosotros en la tierra no sudáis la frente para reconsiderar a su Santo Señor. Entonces, ¿qué podéis esperar? ¿Qué podéis esperar de un pueblo que se revela ante su Santo Padre? Y con toda verdad lo digo así, porque es mi divino Padre Jehová que se manifiesta en cada uno de vosotros y de acuerdo a su propia capacidad de entendimiento. Y aquí se plasman las figuras, este dibujo pertenece a un determinado rollo, y ese rollo está plasmado en colores. Entonces, estos divinos rollos, por ejemplo, este es el rollo 640, ¿ya? Y dice mi Padre, esta es la forma más o menos, de una forma cósmica, de una forma como las divinas naves plateadas intervinieron para abrir el Mar Rojo. Aquí interviene la electromagnetización, donde los querubines o las moléculas o átomos, como el hombre le denomine, porque mi Padre le llama querubines, se atraen en una fuerza magnética y se cohesionan formando, o también se pueden dispersar por medio de fuerza magnética y por medio de brillo. Pero acuérdense que cada molécula, cada átomo, cada querubín posee vibración, posee vida, posee el todo sobre el todo. Entonces, lo que vosotros veis acá, estos colores que vosotros veis aquí en forma de ondas, de olas, representan a cada cielo, representan cada filosofía viviente, representan cada universo, representan el todo viviente de mi divino Padre Jehová expresado en infinitos colores que vienen a ser estos sublimes cielos. O más comúnmente se le conoce como cielos vivientes del reino de los cielos o de los infinitos espacios vivientes. Y estos soles que vosotros veis acá, ¿qué equivalen? Es el Divino Padre y la Santísima Trinidad con sus primogénitos solares en contacto con las divinas naves plateadas para abrir el Mar Rojo. Este sol, para que vosotros tengan un concepto más claro, puede representar a Moisés. Puede representar a Moisés o a otro cualquier Cristo, donde se puede abrir un mar o se puede abrir cualquier estructura. Y esto de acá viene a ser la Santísima Trinidad viviente. Puede ser otro Padre Creador, la Divina Madre y su Hijo, y así sucesivamente. Pero mi Santo Padre ordena telepáticamente a los infinitos querubines del universo para que ellos, en forma trino, otorguen la divina orden a su Hijo mayor, que en este caso es Moisés, para que divinamente, por la orden telepática hacia los querubines que se encuentran acá, en los demás cielos vivientes microscópicos, estos cielos que vosotros veis en la parte inferior, representan a los cielos microscópicos que ocupan en el propio mar. Acuérdense que el mar es un universo también, es un universo incandescente. Entonces, he aquí donde viene el rompimiento y la cohesión. Mientras están haciendo un rompimiento de estructura, se están cohesionando en otro lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, es la orden telepática que da Moisés para que estos santos querubines abran y den vida a otra vida. Basados específicamente en la clonación, hoy despierta fuertemente un grupo de contacto denominado los Raelianos. Su líder es Claude Barilón Rael. Este tuvo su primer contacto en 1973 en la campiña francesa de Puny de la Solaz.
Ahora por solo $200,000 cualquier ciudadano puede inmortalizarse. Esta es la oferta que hace a través de internet el movimiento raeliano, organización de contacto con extraterrestres que sostiene que la vida fue creada en laboratorio hace miles de años por una civilización de científicos extraterrestres. Hoy las técnicas de la clonación demostrarían que sus teorías son correctas. Tenemos la capacidad de leer el código genético de un embrión o de una célula. Podremos manipular, aunque esa palabra es un poco fea, pero manipular positivamente para corregir enfermedades genéticas. También para las personas que son estériles o personas homosexuales que deseen tener hijos, van a poder hacerlo mediante este sistema. Los raelianos, alrededor de 35,000 distribuidos por 90 países, siguen las doctrinas de su profeta Rael, un ex periodista francés especializado en temas del automóvil y afincado para hoy en Canadá. El proyecto de clonar humanos se llama Clonet y considera a las Bahamas como la sede para su desarrollo científico. ¿Por qué se hacen las cosas en ciencia? Muchas veces para investigar, para saber más. Pero luego las aplicaciones, que ya no lo hacen los científicos, se hace básicamente para ganar dinero o bien para tener más poder. La clonación de seres humanos ya está puesta a punto, pero nunca garantizará la repetición exacta de otro individuo. Clonar humanos no es tan fácil porque un humano genéticamente idéntico a otro no será igual a otro. Un Einstein genéticamente idéntico a Einstein podía ser tonto, porque en los humanos tiene tanta importancia o más que los genes, la educación, el entorno social, todo lo que nos rodea de una manera cultural. Sin embargo, hoy dirigentes sociales y políticos de todo el mundo trabajan para evitar las prácticas de clonación de hombres y mujeres. Estamos presentando Ovnilatría, segunda parte. Quienes somos libres de pensamiento a pesar de haber sido víctimas de una herencia cultural y religiosa impuesta de la forma más vil y sanguinaria en toda América por los españoles, reconocemos hoy en la búsqueda de un conocimiento superior una explicación del deseo de muchas personas de retomar su real cosmogonía frente al santo sometimiento que nos fue impuesto injustamente y al que hoy la historia lo está juzgando. Sus representantes se han visto obligados a pedir disculpas por estos pecados del pasado. Durante siglos, la Iglesia Católica guardó silencio sobre el lado oscuro de su historia, pero con su gran mea culpa, el primer domingo de Cuaresma del año 2000, fue el propio Papa quien reconoció ante el mundo este capítulo sombrío de la Iglesia, final de un largo camino. Una larga lista de pecados consta en la historia de esta iglesia, que no solo llevó la salvación a los hombres y que tiene sobrados motivos para pedir perdón por las injusticias y crímenes cometidos en su nombre. Un ejemplo, la Inquisición, que impuso una muerte cruel a innumerables hombres y mujeres acusados de brujería y herejía, todo en nombre de Cristo. Para la iglesia medieval, las cruzadas eran un servicio a Dios que en la práctica degeneraba en saqueos y matanzas contra pueblos enteros. Camino a Tierra Santa, las hordas de cruzados atacaban y martirizaban a los judíos de Europa, y aunque Jesucristo mismo fue un judío, los judíos soportaron el odio de toda la cristiandad. 6 millones de judíos murieron a manos de los nazis, sin que la iglesia, salvo algunas excepciones, alzara su voz de condena. Así pues, del cruel tráfico de esclavos, la Iglesia afirmó que era voluntad divina. La tierra gira alrededor del sol. Esta afirmación le llevó a Galileo Galilei ser acusado de herejía por la Iglesia. La mujer tardó siglos en reconquistar su lugar en la Iglesia. Largo tiempo estuvo excluida y obligada a desempeñar los menesteres más humildes, cosa que persiste hasta el día de hoy. Así pues, el Papa sufre por las culpas de la Iglesia y pide perdón a Dios. Él dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Cierto, bisogna... Un papa que pide disculpas por las cruzadas, por los crímenes de la Inquisición y que encima pide perdón a los judíos. ¿Es este un mero efecto publicitario o un auténtico gesto de conversión de la institución católica?
¿Cómo hay que entender este mea culpa? El año 2000 estuvo precedido de largos preparativos. La Basílica de San Pedro fue remozada, pero no solo hubo cambios externos, pues dentro de la iglesia los expertos discutieron sobre los pecados cometidos y por siglos ocultados. Un papa que escarba bajo la superficie, pues algo insólito en la historia de la iglesia, cuyas culpas son objeto de estudio por una comisión internacional de teólogos. Ronald Minera, su principal, nos dice: que el Papa, que la Iglesia como tal pida perdón por hechos del pasado es toda una novedad en la historia de la Iglesia. Y para nosotros una invitación a reflexionar teológicamente sobre lo que está pasando. Dicho de otro modo, ¿tiene sentido para el cristiano de hoy pedir perdón por lo ocurrido ayer? Aún asombra el ingenio que desplegó la Inquisición para castigar a sus víctimas, hombres y mujeres arrojados a las mazmorras de la Inquisición y que podrían decir como el autor de la Divina Comedia: los que aquí entráis, abandonad toda esperanza. Una de estas víctimas fue Jan Hus, el reformador religioso de Bohemia. En 1415 fue condenado a muerte por el Concilio de Constanza y ejecutado. 575 años después, en Praga, el 21 de abril de 1990, el Papa revisó la posición de la Iglesia en este caso. Más allá de sus convicciones teológicas, debemos reconocer la integridad personal de Jan Hus, lo mismo que su firme voluntad de educar moralmente a la nación. El Papa lamenta los errores cometidos por su Iglesia, aún los de hace mucho tiempo, pues en un libro de 240 páginas, el pontífice confiesa uno por uno todos los pecados de la Iglesia. Otro libro publicado en Italia documenta 30 pedidos de perdón del Papa sobre distintos temas, incluyendo la distorsión en la interpretación de la vida extraterrestre. Su autor, Luigi Aucatoli, periodista del Vaticano, nos dice: La gran mayoría de los colaboradores del Papa en la universidad, en los episcopados, no comparten la posición del Papa en esta cuestión del mea culpa. La fortuna o la astucia de la providencia han querido que este Papa no pueda ser acusado de debilidad, porque es un Papa fuerte, un Papa que siempre ha reivindicado con orgullo la identidad católica. Por eso nadie puede alegar que es un mea culpa por debilidad, lo cual por otra parte lo autoriza a seguir pidiendo perdón, no como en el caso de otros papas, digamos Juan Pablo I o Paulo VI, que en mi opinión fueron papas débiles. El Papa Urbano II predicó lo siguiente: Ay de nosotros si presenciamos indiferentes los crímenes e ignominias en la ciudad de Dios. Alzaos pues y armaos, a la lid caballeros contra el infiel, que a los caídos en la santa causa os espera la vida eterna. También Catalina de Siena llamaba a los cristianos a la guerra contra el infiel. Juan Pablo II, por el contrario, habla del drama de las cruzadas medievales. Para el Papa de hoy, la violencia no es un recurso válido para resolver conflictos. Gelo di Catalina resta tuttavia. El diálogo paciente, perseverante y respetuoso es la forma apropiada y más acorde al Evangelio para solucionar los problemas que hay entre los pueblos, las religiones y las culturas. Enteramente condenable desde la óptica actual ha sido la trata de esclavos africanos. Millones de hombres, mujeres y niños de piel negra fueron perseguidos, encadenados y vendidos como esclavos lejos de sus familias. No volvieron a ver a su tierra natal. La esclavitud no es un invento de la era moderna. Ya los antiguos consideraban al esclavo como una simple cosa sin el menor derecho. Desde la antigüedad hasta el Oriente contemporáneo, los esclavos han sido un artículo de compra y venta, un mero factor económico. Pero ¿qué papel desempeñó la Iglesia en África? Larbanadieva, un estudiante de Burkina Faso, lo ve con ojos críticos, pues su bisabuelo fue esclavo. La Iglesia Católica desempeñó un papel muy importante en esa época. No solo estuvo allí antes que los negreros, sino que consintió su presencia. Por así decir, allanó el terreno. Incluso advertía a la gente que o se convertían a la fe católica o serían vendidos como esclavos.
Solo unos 15 millones de toda esta gente arrancada de sus hogares llegaron a América. Esto significa que entre 150 y 200 millones murieron en el camino. Era gente obligada a caminar miles de kilómetros, gente que iba cargada y a la que golpeaban y a la que no daban de comer y beber. En febrero de 1992, el Papa visita la isla de Gorée, antaño un gran centro de tráfico de esclavos. En esa ocasión, Juan Pablo II reconoce el gran pecado cometido por la gente que se decía cristiana. ¿Cómo olvidar las vidas humanas destruidas por la esclavitud? Con toda humildad, solo con ánimo de verdad, confesamos este pecado del hombre contra el hombre, este pecado del hombre contra Dios. No me parece suficiente lo dicho por el Papa en la isla de Gorée. Pienso que podría haberlo hecho mejor, porque el perdón no resucita a los muertos. África sigue bajo el peso de un drama que la ha dejado sin fuerzas, sin esta gente que fue llevada a América y exterminada. Es algo que sigue trayendo problemas, muchos problemas a nuestro continente. Debemos reconocerlo y no solo pedir perdón. Pienso que el perdón no basta, que es preciso hacer mucho más. La astronomía siempre ejerció sobre el hombre una gran fascinación, que en ocasiones resultó ser peligrosa, como pudo comprobarlo el físico Galileo Galilei cuando construyó un telescopio para observar mejor el cielo. Así, ya en el siglo XVII descubrió las montañas lunares, los satélites de Júpiter y las manchas solares. Pero como sostenía que la Tierra no era el centro del universo y que ésta gira alrededor del Sol, cayó en la mira de la Inquisición como sospechoso de herejía. En el curso de 2 procesos, la Inquisición condenó a Galileo a no propagar más sus ideas y luego, bajo amenaza de tortura, a retractarse de ellas. Escuchemos lo que fue la sentencia final. Te has hecho sospechoso de una gran herejía consistente en creer y tener por verdadera la enseñanza contraria a la Sagrada Escritura de que el Sol es el centro de la órbita terrestre. Galileo abjuró de sus ideas en Roma en julio de 1633. Dice la tradición que en esta misma sala del convento de Santa María sopra Minerva respondió desafiante a la sentencia, Eppur si muove, y sin embargo se mueve. Hasta su muerte, Galileo fue un prisionero de la Inquisición. En 1979, más de 300 años después, fue rehabilitado por la Iglesia. En esta ocasión, el Papa manifestó durante un acto en memoria de Albert Einstein. Todo el mundo es consciente de la grandeza de Galileo y de Einstein. Pero a diferencia del hombre que hoy es objeto de nuestro homenaje, Galileo padeció mucho bajo los hombres y los órganos de la Iglesia. Es que de verdad el Papa lamenta la injusticia cometida en contra de Galileo, pues el 31 de octubre de 1992 Juan Pablo II vuelve sobre el tema en la Pontificia Academia de Ciencias. El caso Galileo nos inspira las siguientes reflexiones. Cuando hay 2 opiniones que se contradicen, puede ocurrir que haya una tercera mejor que ambas y que las incluya, como lo confirma la cosmología contemporánea después de Einstein. La mayoría de la gente no tiene interés en saber si el Papa rehabilita o no a Galileo. La ciencia lo ha rehabilitado, no el Papa. El Papa solo viene después. Lo malo del caso es cuando no se hace con honradez y sin reticencias, diciendo, sí, hemos pecado, nos hemos equivocado. A veces prefieren decir hemos pecado y no nos hemos equivocado. Pareciera como si para la Iglesia la equivocación fuera el mayor de los pecados. Si los críticos opinan que la Iglesia no puede equivocarse, ya sean los fieles o los dignatarios eclesiásticos, entonces son ellos los equivocados. Omnilatría, segunda parte. Todos los credos deberían respetar la opción espiritual de las personas y tratar por igual a todos sus congéneres, sean estos de la religión que fueren, hombres o mujeres. Pues todas las personas fuimos paridos por una mujer y ha sido precisamente a este ser que nos tuvo dentro de su vientre al que más se ha humillado y segregado.
no solo con palabras, sino también con la inconsciente conducta de los mercaderes de la fe. En el caso de la mujer, la Iglesia ha errado más de una vez. Siempre que veas a una mujer, piensa que es el diablo, una especie de infierno. Eso decía el Papa Pío II en el siglo XV, mientras San Agustín escribía: es propio del orden natural que la mujer sirva al hombre. Solo existe el orden allí donde el hombre ordena y la mujer obedece. Por su parte, Santo Tomás de Aquino opinaba: la mujer es al hombre como lo imperfecto y defectuoso es a lo perfecto. Es preferible un hombre impío a una mujer que hace el bien, sentenció en 1611 el sínodo de Girnaus. Hoy, respondiendo a su opción espiritual, la mujer le hace el bien a la Iglesia y al hacerlo, ésta se siente mejor. Tengo la impresión de que como mujer puedo aportar mi talento natural, de que se me permite participar en la toma de decisiones. Por otro lado, pienso que subsiste la idea de que esto no está del todo bien, que en la comunidad, también en las comunidades donde estuve antes, se me acepta como mujer, pero de manera incompleta, y que cuando hay que tomar decisiones que importan a toda la Iglesia, las mujeres somos excluidas. En mi opinión, es una tarea pendiente, no solo en cada iglesia en particular, sino en la Iglesia como tal. Soy monja de la Congregación de las Misioneras de Cristo. Hace 24 años que trabajo aquí y muy a gusto. Tengo a mi cargo 2 grupos de niños a quienes enseño música según el método Orff. Desde hace un año soy celebrante y estoy muy satisfecha. La mujer tiene su tarea en la iglesia. Sus actividades van dirigidas a ayudar al prójimo. No está autorizada para administrar los símbolos eclesiásticos, los sacramentos. Para el Papa no existen dudas. Porque Cristo solo eligió a hombres como apóstoles y esto también vale para sus sucesores. Al mismo tiempo, no dudó en recurrir a las mujeres para la causa de su reino, incluso eligiéndolas como testigos iniciales y predicadoras de su resurrección. Pero entonces, ¿cómo se explica que en la iglesia primitiva las mujeres fueran las anunciadoras de la resurrección y que luego ya no se las tomase en cuenta? Durante 2000 años, la mujer se ha visto impedida por la Iglesia de vivir su vocación en pie de igualdad con el hombre, y ya es hora de que lo haga, porque ya entramos en el tercer milenio. Angélica Flog lee el texto de una carta del Papa en la que pide perdón a las mujeres. Desafortunadamente, somos los herederos de una historia de enormes condicionamientos. Condicionamientos que en todo tiempo y lugar han dificultado el camino de la mujer, ignorando su dignidad, tergiversando sus méritos, hasta su exclusión y a una esclavitud en numerosas oportunidades. Por eso, quiero expresar mi más sincero dolor por el hecho de que en determinados contextos históricos, muchos hijos de la Iglesia cayeran en algunos casos objetivamente en el pecado. Pienso que el Papa no pide perdón por el hecho de que fuéramos excluidas de tantas cosas, de la transmisión de la fe, de la interpretación de la fe, sino que pide perdón por lo ocurrido mucho tiempo atrás. Y lo que nosotras queremos es que se nos preste atención ahora. Que el Papa lamente que los hijos de la Iglesia hayan sido injustos con las mujeres es algo que me conmueve y que puedo aceptar. Por otra parte, son solo palabras, a las que deben seguir hechos. Al cabo de 2000 años de historia de la Iglesia y de todas las injusticias cometidas, en ese sentido, considero que un primer paso importante sería el diaconado de la mujer. Todo nos demuestra que la era de las religiones y de los falsos dioses ya está llegando a su fin. El hombre, en su eterna búsqueda de la primera causa, está dando un gran paso de avance al sospechar que esa primera causa es mucho más grande y más trascendente de cómo se la habrían presentado todas las religiones. Se está acabando entonces la venerable comedia de los ritos y la razón, humilde pero audaz, está tomando su verdadero papel de gran sacramento de la humanidad. Gracias por estar con nosotros. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo. Hasta siempre.
Mismo pasamos un día con los miembros de la Iglesia Tao Cristiana del Ecuador. Un taoísta comienza su día con el recibicierto al sol, el cual puede durar hasta 3 horas. Que los alumbres, que los ilumines. Si tú no me sostienes ya, aquí y a dónde iré. 1, Ansa. 2, Ansa. 3, Ansa. Fieles a sus creencias orientales, los taoístas practican todo tipo de artes marciales, ya que su doctrina las exige como una forma de regeneración genética. Un detalle que nos admiró sobremanera es la forma de expresarse que tienen los taoístas, por lo que conversamos con el monje Ílico, quien nos explica que el castellano ha sufrido una degeneración paulatina a través de los tiempos, y es por eso que la Iglesia hoy habla el castesacro, es decir, un lenguaje propio para una doctrina muy singular. Es muy común en las épocas del mes de agosto, la gente habla de que estamos que estarían incurriendo en lo que en términos de la ufología se denomina ovnilatría. Una mezcla de cristianismo, culturas orientales y metafísica es lo que encontramos en la Iglesia Tao Cristiana Universal. Su sede principal se encuentra en la selva del departamento de Santander, en Colombia, donde su patriarca Keliun Zeus Indeseus dirige el monasterio Sacro Aquarios con la ayuda de su hijo Samael Joab Bator Beor. Según sus creencias, cada final de era se hace presente un mensajero y un redentor. Así tenemos que a principio de la era de Piscis vino un mensajero que fue Juan el Bautista, anunciando la llegada del Redentor Jesús. De igual manera, en los tiempos en que hemos dado inicio a la era de Acuario, viene el mensajero Samael Joab para anunciar la llegada de su Redentor, Keliun Zeus. El principal mensaje que nos traen los profetas de la nueva era es el Evangelio eterno de los siglos, la doctrina Tao. El Tao, según ellos, es el origen de todo y se puede resumir en el éter, el color y el sonido, principios generatrices de la creación. La doctrina Tao ya se conocía en la antigüedad, legados que dejaron los filósofos como Lao Tse y Confucio, pero como explican los taoístas, estas enseñanzas se fueron perdiendo con el tiempo. En el Ecuador, la Iglesia Tao Cristiana tiene a su delegado patriarcal, es el doctor Ruperto Valencia, quien nos explica cuál es su función. La función específica del delegado patriarcal es representar al patriarca, que en este caso es el maestro Keliun Zeus, quien le representa en la República del Ecuador en todos los asuntos legales, en todos los asuntos jurídicos que tenga que ver con la Iglesia Tao Cristiana Universal. La jerarquía de la Iglesia Tao Cristiana es muy rígida y el único con la facultad de pronunciarse y exigir el cumplimiento de ritos diarios es el maestro Keliun Zeus. Es así que por invitación del esfuerzo en la comprensión de su entorno cósmico. Por eso, a todos los líderes religiosos les es tan cara la palabra rebaño, y así los que dirigen las conciencias gustan tanto llamar a sus fieles por el nombre de ovejas. El hombre, en cuestiones de política, deportes, de economía, etcétera, etcétera, tiene miles de opciones y las defiende tenazmente. Pero en cuestiones de religión o metafísica, prefiere que otros sean los que le digan lo que hay que pensar. Así pues, busca un maestro, un swami, un gurú, un confesor, un rabí o el contacto con sus congéneres del cosmos.
Lo importante, pues, es creer en algo para que nuestro psiquismo se tranquilice y para no incurrir en las maldiciones, en los castigos o en los infiernos en los que tan generosos son todos los profetas y todas las religiones. Hoy precisamente observaremos muy sucintamente lo que ha sido parte de la búsqueda de ese contacto, el mismo que habría permitido a muchas personas acercarse a una interpretación de esta relación con seres extraterrestres. Los OVNIs, Proyecto de Investigación Capítulo Ecuador, presentan OVNIlatría, segunda parte. Bienvenidos. La palabra manipulación no necesariamente implica maldad. Esta tal vez pueda tener un objetivo que trascienda la interpretación de los críticos, ya que el objetivo que se persiga podría satisfacer la opción espiritual que cada persona tiene. Respetuosos como somos de la verdad de cada persona y sin pretender hacer una exégesis de la nuestra, hoy les queremos presentar muy sucintamente el pensamiento de varias personas y organizaciones. En la época de ver ano, si nos vamos a la composición de esta palabra, vemos que la misma está del verbo ver, que se refiere a la vista, y de la terminación ano. Pero los taoístas decimos ver sol. ¿Por qué? Porque para nadie es desconocido que en los meses de julio a agosto la luminosidad del sol prácticamente son de 12 a 13 horas y la temperatura, el nivel calórico es superior a otras épocas del año. Entonces lo más lógico es que estamos viendo el sol. O sea, la época es de ver sol. Pero ¿por qué utilizar un verbo diferente? La doctrina Tao también tiene una explicación muy sui generis de la venida de Jesús al mundo. Es así como ellos afirman que el 24 de diciembre, el día en el que la mayoría de cristianos celebran el nacimiento de Cristo, pues en ese día habría nacido Zeus, un ser maligno que cambió el curso de la historia. La humanidad está confundida que el 24 de diciembre a medianoche fue el nacimiento de un personaje que considera la humanidad que es Jesús el Cristo. El personaje... Todas aquellas personas que echan una mirada por la historia de nuestra humanidad se encontrarán con la presencia de enigmáticos personajes que de una u otra manera han influenciado en la mentalidad de muchas culturas. Así pues, cada época y cada región han tenido su dios, y como han habido muchas culturas y ha pasado mucho tiempo desde que este inquieto y desamparado animal que se llama hombre apareció sobre la faz de la tierra, nos encontramos pues con cientos de dioses haciéndose la guerra los unos a los otros, diciendo cosas contradictorias, imponiendo mandamientos distintos y explicándonos nuestro origen y nuestro destino de maneras muy diferentes. Este proceder ha hecho que la humanidad se encuentre siempre sumida en un caos. Miles de mandamientos, miles de preceptos, miles de pecados, miles de ritos, miles de plegarias, miles de promesas y miles de amenazas provenientes de miles de dioses. Pero, ¿quiénes son esos dioses? Para la mayor parte de los hombres es el Dios de su niñez. Es el Dios que le enseñaron sus padres producto de una herencia cultural. Así pues, para ellos es el Dios verdadero. Pocas son las personas que conscientemente logran zafarse de estas ataduras. Es que la mente humana es demasiado débil para atreverse a incursionar sola por el mundo de lo trascendente, y por eso prefiere quedarse quieta allí donde la colocaron en la infancia. Preferirá pues creer antes que razonar. Preferirá esperar a que le digan lo que tiene que hacer antes que avanzar sola. Preferirá la seguridad del rebaño a la incertidumbre de adentrarse por su propio esfuerzo.